Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a la clase de hoy, la educación en el jardín del Edén. ¿Qué es educación? ¿Qué pretende la educación? Déjame ahí en los comentarios tu respuesta, tu concepto o cómo tú podrías definir esta pregunta. ¿Está bien? Educación es algo muy amplio. Algunos creen que es el conocimiento adquirido en una entidad, en un colegio, en el seno de una escuela a lo largo de 12 años, posteriormente en la educación superior, en una universidad y tener un conocimiento académico. Elena White en su libro La Educación define como que la educación abarca todo el ser en cuanto es accesible en la vida del ser humano. La educación es el desarrollo armonioso de las facultades mentales, físicas y espirituales. Entonces, podríamos entender cuando Salomón hace una alusión en su libro, en Proverbios capítulo 9, versículo 10, el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Y Job, capítulo 36, versículo 22, dice como que he aquí que Dios es excelso en su poder. ¿Y qué enseñador es semejante a él? Vamos a recorrer en la historia 6 siglos atrás y vamos a ir a una escuela llamada Jardín del Edén. Esta escuela que servía como el aula, como el ambiente idóneo de un aprendizaje que el Creador preparó para nuestros primeros padres. En el Jardín del Edén, él era el aula, el libro de aula, el texto era la naturaleza, Dios era el maestro, Dios era el director y el fundador de esta escuela. Y bueno, los estudiantes eran nuestros primeros padres, Adán y Eva, donde allí aprenderían lecciones valiosas e importantes. Y arrancamos yendo cómo Dios, de cierta forma, quería enseñar paso a paso, a través de su creación, mostrar su carácter. Y es por eso que Dios es un maestro motivador que conoce las habilidades de sus estudiantes y promueve para potencializarlas. No sé si tú eres algún educador que cuando vas a entrar al aula y tú sabes que vas a ir al curso donde hacen más chacota, donde son más terribles, donde son hiperactivos, y tú piensas así: me toca con este curso. Déjame decirte que este pensamiento, esta pequeña expresión, te llevará a no dar lo mejor en aquella mañana, porque ya comenzaste con un preconcepto y porque nuestro rostro explica la forma que nosotros sentimos y lo demostramos, ¿ok? Entonces, Dios es un Dios que conoce las habilidades y potencializa a través de eso. Por eso que Dios conocía la habilidad que tenía Adán y quería potencializar. Y a través para potencializar, lo que hace Dios es dar responsabilidades. Tampoco una escuela, nadie hace lo que quiere, ¿verdad? Entonces existe una base, existe una directriz y esta es la que coloca Dios. Está bien, le da responsabilidades, y una de las lecciones grandes que Adán aprende en el Edén es a administrar, a cuidar este jardín. Y en cada detalle que él observaría de los árboles, las flores, los animales, realmente él comenzaría a ser un gran administrador, pero a entender que por cada detalle que había en la creación era una muestra del amor de Dios y que él quería colocar una enseñanza para él. Muy bien, existía entonces un ambiente de aprendizaje. Y cada detalle del jardín, como les mencioné, mencionaba, ¿no?, la grandiosidad de este Dios que quería mostrar su amor, quería mostrar su poder, quería mostrar de cierta forma su carácter y que el ser humano pueda reflejar la imagen de él, porque la Biblia nos dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, Génesis 1, 26 y 27. Muy bien. Existe un pequeño detalle que hay que entender, que Dios, cuando crea al ser humano, lo crea con libertad. Él tiene la libertad para decidir y tomar su propia elección. Imagina que tú eres un docente donde pasas 20 años explicando el mismo contenido y quieres que los estudiantes
tomen aquello y te obedezcan. Es necesario, pero interesante que Dios deja la libertad. Dios da el contenido y Adán en más tiene la libertad para hacer de ese contenido, apreciar la hermosura de su creador. Pero bueno, así como existen normas morales, normas sociales y normas jurídicas bajo el territorio en el cual nos encontramos, en el mundo tenemos principios y valores. Dios estableció una norma. Existió una norma, así cuando se coloca en el aula, tú tienes algunas normas como profesor. Había una norma que el ser humano no debería comer de un árbol, solamente de uno. Todo lo demás él podía comer y tener acceso. Un día, el capítulo 13 es un capítulo de dolor, pero un capítulo también que nos muestra el amor en su máxima expresión y en su máxima enseñanza de la misericordia de Dios. Eva fue engañada porque le dio la curiosidad. Dios había practicado tantas lecciones con ellos que en un momento ella decidió quedar cerca y observar qué de diferente tenía el fruto de este árbol. Ya era el momento exacto también que había un intruso, ¿verdad? Un intruso que allá se encontraría. ¿Y sabes cuál fue ese intruso? Satanás. ¿Está bien? Satanás usó una serpiente. Satanás usó una serpiente ya para, vamos a decir así, para hacer una intromisión dentro de la enseñanza que Eva había recibido. Y con que Dios ha dicho que no comáis de ningún fruto o árbol del huerto. Y ahí comienza la conversación. Interesante que este maestro, que era el creador de Eva, Dios, estaba a disposición todo el tiempo para ello. Pero ella no fue y nunca recurrió a su verdadero maestro. Así que ella fue guiada por la serpiente, creyó en la palabra de la serpiente, codició tener sabiduría y codició poder ser como Dios. Y esto le llevó a la caída. Por eso Dios nos hizo con el libre albedrío, el poder de obedecer y también la facultad de la desobediencia. Y Eva optó por lo segundo, desobedecer, querer experimentar. Así que cuando nosotros conversamos con el diablo, entiende, vamos a perder en la conversación, ya que él tiene muchísima experiencia, más aún en nuestros días. Así que no le des mucha conversación al diablo en aquellos contenidos que son pasajeros, contenidos que son muy peligrosos muchas veces para nuestra vida, para nuestra ideología, que nosotros en este mundo posmoderno podemos compartir. Recuperar es uno de los desafíos. Por eso el capítulo 3 es un capítulo que muestra el amor de Dios en su máxima expresión en la misericordia. Podría haber una ejecución, ciertamente morirás, pero lo que Dios quiere enseñar es recuperar, recrear la identidad, recrear la imagen de Él en el humano que ha caído. No sé si ya escuchaste hablar sobre educación adventista. La educación adventista trabaja en prol de esto, en recrear la imagen de Dios en el ser humano. Esa imagen que tenemos caída por el pecado, con tendencias a hacer lo malo, pero a colocar y a trabajar los principios y valores, aunque el tiempo pase, pero ellos permanecen intactos, independientemente en el siglo que estemos viviendo. La verdadera educación no solamente es tener un conocimiento académico vasto de muchas literaturas. El verdadero conocimiento es conocer verdaderamente a Cristo. Conocer a Él nos liberta de muchas preocupaciones, de muchas decepciones. Conocer a Cristo nos libra de muchos errores
Y es por eso que un texto bíblico en Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Conocer a Cristo es tener un relacionamiento con Él. Al tener un relacionamiento con Él, voy comprendiendo su carácter, voy admirando su belleza, me aproximo de Él y rescataré muchísimas lecciones, valiosas lecciones en las cuales sus discípulos aprendieron. Dios siempre tiene un plan A, un plan B y un plan C muchas veces en la vida del ser humano. Había un plan A para esta pareja, para estos primeros estudiantes. No funcionó el plan A, aquí el plan B. Y el plan B fue un plan de la redención, expresada en la muerte de Cristo. Sabes, quiero llevarte al último momento de este estudio que estamos estudiando sobre la lección de la educación. Dios, cuando sus primeros estudiantes cayeron, desobedecieron su voz, Él apareció en el huerto porque Él tenía momento también de poder aparecer. La pareja tenía una privacidad y Dios dijo: Adán, ¿dónde estás? Y Adán comenzó a decir: tuve miedo porque me sentí desnudo, me escondí. Dios no dice: ¿cómo estás? Adán, ¿cómo estás? Dios dijo: Adán, ¿dónde estás? Porque a Dios no le interesa cómo tú te encuentras. Solo Él quiere saber dónde estás para llegar hacia ti. Porque por el pecado muchas veces nos encontramos en un mundo de soledad, en el mundo de la depresión, ansiedad, estrés, fraccionamiento familiar, problemas por doquier, deudas al banco, deuda a parientes, a personas, y te encuentras encerrado como un callejón sin salida. Solamente Dios dice: ¿dónde estás? ¿Quieres ser alcanzado por Jesús? Te invito a que, así como Adán en aquel momento salió y Dios pudo encontrarlo y Dios pudo mostrarle: yo tengo un plan para tu vida. Tú perdiste este paraíso, pero no te preocupes. En un momento que ese paraíso te será devuelto por la acción del sacrificio de mi Hijo. Jesús murió y Él te dice así: ¿dónde estás? No importa dónde te encuentres, en qué parte geográfica, cuántos problemas tú tengas en la vida. Este es el momento para que tú puedas detenerte, contemplar el carácter y la belleza de Cristo. Que Dios te bendiga. Un gran abrazo.